Para continuar, tenemos el otro tema que es conjuntos mecánicos. El conjunto mecánico es la interacción de varias piezas entre sí. Puede ser un conjunto pequeño de 5 a 8 piezas a un conjunto grande de tener 40, 50 piezas. Entonces, básicamente, un conjunto mecánico es la interacción de varias piezas unidas para generar una función en específico. En este caso tenemos aquí un detalle de un pistón y tenemos colocado todas las partes. Entonces vamos a ver qué partes y recordar la jerarquía que teníamos cuando nosotros hacemos dibujos o conjuntos mecánicos. Hay que recordar que nosotros tenemos una jerarquía. El principal, lo que vamos a mostrar, voy a ponerle aquí un 1, sería el conjunto mecánico, o también llamado dibujo de montaje. Cuando ustedes dicen el dibujo de montaje o conjunto mecánico, es el plano como tal, es este que se muestra aquí a la derecha. Vean que ese conjunto mecánico lo que hace es mostrar todas las partes que interaccionan entre ellos. Es muy común tener subensambles dependiendo del tamaño del conjunto mecánico. Es muy común tener elementos estandarizados y por último es muy común generar estos tipos de cortes. Vean aquí donde generé este tipo de corte como tal para poder mostrar detalles internos. Aquí ustedes pueden darle bastante detalle a esto. Hay temas como este, vean esto que tengo aquí. Voy a cambiar aquí porque cuando le hago un zoom no me deja escribir. Entonces ven, este detalle que está aquí es una sección sin desplazamiento. Veamos por ejemplo los detalles internos. Me permite ver el tema de rodamientos. El 55, si no me equivoco, es un rodamiento. Ver temas, por ejemplo, detalles internos de elementos estandarizados, tornillos, cavidades, empaques. El tema de elementos estandarizados es un tema bastante completo, donde hay gran cantidad de elementos estandarizados. Ustedes vamos a tener una sesión específica de solo elementos estandarizados. Entonces, este dibujo o plano de montaje lo que me representa es todo el conjunto mecánico como tal, y nos apoyamos de vistas, detalle, vistas con cortes, secciones, etcétera, para poder representar el conjunto mecánico con mayor facilidad. Es decir, que la persona que cuando agarre ese plano entienda qué es lo que está viendo, que sepa cómo está uniendo a las piezas, la interacción que hay, por ejemplo, la pieza 28 con la 30, por ejemplo, cosas de ese estilo. Luego, en segunda jerarquía, bueno, y antes de irme la segunda jerarquía, es importante mencionar que el conjunto o el conjunto siempre va a ser el plano 1. Este va a ser el plano 1. Aquí lo dice, hoja 1 de 3. El plano que siempre van a poner de primero es el plano del conjunto mecánico. Y después vamos de lo macro a lo micro. Yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con un conjunto mecánico como tal y después vamos un plano de todos los elementos que participan, y después ya nos vamos en planos de subensambles como segunda categoría, que es la que estoy marcando aquí, y después nos vamos a planos de piezas. Entonces vamos de un plano donde me muestra todas las piezas hasta ir y detallar el plano, por ejemplo, de solo la pieza 23, por ejemplo. Entonces, la segunda jerarquía que vamos a tener se llaman los planos de subensamble, también conocidos como unidades de montaje. Entonces, básicamente, un subensamble es cuando es un conjunto mecánico muy grande, un subensamble es la unión de varias piezas para formar un ensamble, pero ese ensamble está dentro del ensamble general, por eso se le llama subensamble. A veces es común tenerlos dependiendo del tamaño, a veces no son tan comunes, pero eso depende de nuestro conjunto mecánico. Luego tenemos lo que son las piezas, que las piezas son todas las que ustedes construyen, y a esas piezas les tenemos que generar, las que construimos o fabricamos, les tenemos que generar un plano. Entonces vean que ya vamos de un plano
macro a un plano micro. Generalmente el plano de conjunto lo hacemos en un A2, en un A3, en un A1, dependiendo de lo que vayamos a realizar. Los planos de pieza pueden hacerlo en un A3 o, como ejemplo en este caso, lo hacemos en una hoja carta donde vamos a representar en mayor importancia, le vamos a dar a las proyecciones ortogonales y vamos a utilizar todos los recursos aprendidos del curso, cortes, líneas de eje, etcétera. Vamos a ver qué significa este N6, qué significa por ejemplo este 98H10, qué es lo que significa, etcétera. Eso lo vamos a hacer con el transcurso del tiempo y el avance de las clases. Y por último tenemos, esta sería la tercera jerarquía. Y por último, la última jerarquía que nosotros tenemos son los elementos estandarizados. Que los elementos estandarizados básicamente son los que ustedes compran con un número de parte en específico. Elementos estandarizados, todos los que vienen aquí: rodamientos, tornillos, tuercas, arandelas, seguros, etcétera, etcétera, empaquetaduras, etcétera. Entonces, los elementos estandarizados generalmente, como lo dicen aquí, obedecen a una estándar o norma. Ustedes van a la ferretería o a un almacén técnico y les dicen, bueno, denme un rodamiento 6200. Ya con eso ustedes se aseguran que esas dimensiones en diámetro mayor, diámetro interior y grosor o espesor del rodamiento, ustedes van a asegurar que les va a caber de acuerdo a sus especificaciones. O un tornillo de cabeza hexagonal de media pulgada de diámetro, 13 hilos, que significa la rosca, por 4 pulgadas de largo. Entonces ya ustedes se aseguran que ese tornillo va a tener las dimensiones y que no necesitan fabricarlos porque ya están. Algo importante de los elementos estandarizados es que estos no llevan planos. Los elementos estandarizados. Perdón, vamos a ver cuál es la función de un ensamble o el plano del conjunto. Vean, este es un conjunto pequeñito de polea. Nosotros lo vamos a ir trabajando en el transcurso de las clases. Esa es la idea. Este plano me representa aquí una visión general del dispositivo a construir. Y también puedo ver la interacción y la ubicación de diferentes componentes. Por ejemplo, pensar, si nosotros nos acercamos aquí, ok, ¿cuál es la función? El elemento 7. Ok, cuando yo lo vaya a construir, el elemento 7 tiene que ir con el elemento 8. ¿Qué es el elemento 7? Una arandela plana. El elemento 8, que será una tuerca. Generalmente nos ponemos la numeración. Ahorita hablamos un poco de la numeración como tal. Y aquí, con frecuencia se utilizan cortes para su representación, ya que si yo represento la vista frontal de este conjunto mecánico, va a estar lleno de ocultos. ¿Por qué? Porque aquí internamente va a haber un eje, va a haber tornillería, va a haber rodamientos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Hago un corte. Vean que cuando hago un corte, aquí lo represento, le doy mayor énfasis a una escala bastante importante de acuerdo a mi espacio de trabajo, una escala adecuada de acuerdo a mi espacio de trabajo, para mostrar detalles internos y figuras. Vean, por ejemplo, y seguimos cumpliendo el tema de cortes y secciones que vimos anteriormente. El achurado, vean que la pieza nueva tiene un diferente achurado. La pieza nueva tiene un achurado diferente a la pieza 3. Vean que el achurado de la pieza 3 es de doble línea. Vean que el achurado de esta 6 es bastante denso. Este achurado de la pieza 2 es diferente en inclinación al achurado, etc. Vean elementos que no se deben achurar. Tornillería, veámoslo aquí, la tornillería. Las bolas de los rodamientos no se no se achuran, perdón. Los ejes no se achuran. Este elemento 11 es un elemento estándar, que se llama se me fue el nombre, ahorita recuerdo. Fitinería, Alemite, perdón, ya me recordé. El elemento 11 es un Alemite para el tema de lubricación. Pieza 8 tuerca, pieza 7 arandela plana, no se achura. Entonces eso es muy importante. Y lo otro importante destacar aquí es que yo en un plano de ensamble general coloco las dimensiones generales. ¿Qué quiero decir con dimensiones generales? ¿Cuánto es el largo total
voy a ponerle aquí X, cuánto es la altura total, y si tuviera otra vista, cuánto es el ancho total. Entonces yo no voy a colocar aquí el diámetro de la polea, cuánto es este radio, cuánto es el espesor de esta placa, porque ya para eso yo lo voy a hacer el plano correspondiente. Yo en el ensamble general coloco cotas generales, o cotas, yo le llamo cotas de ensamble, las medidas máximas, largo, ancho y profundidad. Y a veces colocamos aquí, como dice, el isométrico. Sin embargo, el isométrico lo podemos colocar en un espacio, en una escala más pequeña, porque le vamos a dar más énfasis a las proyecciones ortogonales. Y a mí, por personal, no me gusta con este color por un tema de la hora de impresión. No es tan necesario. Ustedes pueden poner lo que sea en forma isométrica, pero sin color. Pero vean que con esta vista que estoy encerrando aquí, ya la persona cuando vaya a interpretar y tenga que armar su conjunto mecánico lo va a hacer sin ningún problema, porque ahí se está dando la numeración correspondiente y la interacción entre cada las piezas como tal. Y le ponemos un isométrico final para que cuando ya lo arme tengamos una referencia para ver cómo le quedó armado. Bien, este conjunto de explosionado es muy utilizado. Vean que también es muy cuando ustedes van a comprar un mueble, generalmente viene con este tipo de ensamble explosionado. ¿Por qué? Porque les dan una guía de cómo seguirlo. Entonces en manuales técnicos lo vemos muy común, y como lo dije aquí, representa una secuencia del acomodo de las piezas y la posición precisa. Es decir, cuando lo van a armar, ustedes dicen, ok, la pieza 6 va en la pieza 4, etc. Y así sucesivamente las piezas 11, tornillería, van en estos agujeros que se ven aquí. Entonces es muy común este ensamble explosionado y lo vamos a utilizar. Y también le colocamos los globos o marcas o numeración, estos que están aquí, que también salen automáticamente en SolidWorks. Bien, con los globos nosotros tratamos de respetar lo que nos dice la norma 6430. Siempre tratamos, y eso va a depender de la complejidad y el tamaño de nuestro ensamble, pero siempre tratamos colocar los numeración en sentido horario. Es decir, si yo leo este conjunto mecánico, que es una muñonera bipartida, entonces empezamos con el 1, que sería la base, luego continuamos 2, 3, 4, 5, entonces vean que voy en este sentido, en sentido horario, CW. Y por último, algo también importante mencionar aquí es que los elementos estandarizados les ponemos la numeración finales. No le damos, cuando nosotros vamos a colocarlos en tabla de especificación, que ahorita hablamos de un poco de eso, los elementos finales generalmente son elementos estandarizados como tal. Y vean, por ejemplo, en este caso lo tomamos de un libro de texto. Aquí se da un conjunto mecánico de una muñonera, y vean que aquí donde se hizo el medio corte, vean que no está indicado ninguna área, que es un corte A o la línea de corte. Los cortes medios no los especificamos. Y aquí, como lo dice, la numeración para ensambles es compleja. Sí, cuando tengo piezas o el conjuntos mecánicos con piezas grandes, o sea, con mucha cantidad de piezas. Bien, para la especificación técnica, nosotros, si no tenemos campo, lo colocamos en el plano de conjunto mecánico como tal. Si no, dependiendo del espacio, lo colocamos en un plano nuevo. Entonces nosotros vamos a respetar esta especificación técnica, donde ponemos la marca o la numeración, eso lo obtenemos de Solid, la cantidad requerida, la designación o codificación, denominación, que básicamente es el nombre, y a veces se le agrega una columna para indicar materiales o algún tratamiento térmico que requiere. Por ejemplo, en elementos estándar, por ejemplo tornillería, en la parte de observaciones es muy conveniente colocarlo la norma o la numeración que ustedes utilizaron para comprarlo. Y a las partes estándar no se le asigna un código. Ok, veamos un ejemplo de una tabla de especificación técnica. Nosotros usamos la referencia del Bogolyov. Aquí tenemos esta referencia del Bogolyov. Esto lo pueden buscar en la parte 3, en la página 274. Nosotros colocamos
el for, que es el formato, cuando lo vayamos a dibujar. Zona, eso en realidad lo podemos dejar es libre. La posición es el número de marca. La designación es lo que les decía, una numeración. DM es, por ejemplo, el nombre del conjunto, dibujo de montaje, tanto. Una codificación que ustedes la pueden generar. Y seguimos con denominación, el nombre, cantidad, las cantidades de piezas y las observaciones. Vean que respetamos la jerarquía que veníamos trabajando. Primero ponemos el dibujo de montaje. Eso es en el plano. Vean que utilizamos un plano bastante grande, 1-2. Luego, si hubiera, colocamos los subensambles. Para este ejemplo que tenemos no hay subensambles. Si los hubiera, los colocamos aquí abajo. Luego la tercera jerarquía eran las piezas. Las piezas las colocamos, vean que ya en formatos A3 dependiendo, o A4 o carta, dependiendo si es el tamaño, ustedes lo van definiendo. Esta sería la marca o el globo, la codificación, el nombre y la cantidad. Y por último, de acuerdo a la jerarquía, tenemos elementos o artículos estandarizados. Vean que no le ponemos plano, por eso no le hacemos plano, por eso queda está en blanco. Este 8 es la numeración o el globo, la marca. Vean que no le ponemos codificación porque no lleva codificación, y lo que colocamos es el nombre, tuerca M30. Vean que aquí en observaciones yo puedo colocar arandela y yo voy a poner el material de la arandela, hierro galvanizado, acero inoxidable, o inclusive podría colocarle la referencia de la norma donde yo la conseguí. Entonces, dependiendo, como les dije, la tabla o especificación técnica la coloco debajo de mi dibujo de montaje, y si no, genero un plano nuevo donde coloco toda la tabla como plano. En nuestro caso, la ventaja es que nosotros podemos generarlo con SolidWorks porque lo hacemos automático. Le ponemos la opción de BOM, o se conoce como en inglés como Bills of Materials. Podrías generarlo y también ustedes lo acomodan como tal. Entonces es sencillo para nuestro caso. Bien, continuamos con los planos de los subensambles. Vean que, como les dije, si en dibujos conjuntos mecánicos muy grandes se pueden hacer estos subensambles, se parte del mismo, se generan cortes para mostrar detalles, numeración como tal, etc. Los planos, la tercera jerarquía eran los planos de pieza. Vean que en este caso nosotros nos vamos a enfocar y nos vamos a dar mucho énfasis a los planos mecánicos. Por ejemplo, lo hicimos en un formato carta. Colocamos las vistas necesarias, colocamos vistas de detalles, la numeración, cortes, vean aquí el corte, etcétera. Acotado, que esté completo, que cumpla las normas, y vamos a ir después viendo eso, qué significa este 68N7, 98C11, qué significa eso. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Y con los planos, sí es importante que todas las cotas estén, porque si hace falta una me podría generar problemas de fabricación. Vean, por ejemplo, en este caso este eje se hizo una rotura aquí, y solo con 2 vistas fue necesario la construcción. Yo no ocupé una tercera vista porque una tercera vista sería redundante. Vean aquí también, solo con 2 vistas fue necesario, no fue necesario las 3 vistas. Entonces, ¿cuántas vistas son necesarias? Las suficientes para definir completamente mi pieza. Y por último, esto es un nuevo que estamos colocándole en el tema de dibujo industrial, que se llama la tabla de ajustes y tolerancias. Cuando nosotros veamos el tema de ajustes y tolerancias, les hablamos un poco más del tema. Los que ya han estado en contacto, conocen del tema, saben un poco a lo que estamos refiriéndonos. Pero nosotros, aparte de los planos principales que le pedimos del ensamble, de las piezas, del ensamble explosionado, les pedimos un plano final de ajustes o tabla de ajustes. Entonces, como dice aquí, es una tabla resumen de todos los ajustes que hay presentes en el conjunto mecánico. Y para hacer esto nos basamos en la norma INTE ISO 286. Se representan todos los grados de tolerancia.
cuando veamos el tema vamos a ver qué significa el grado de tolerancia IT, cuál es el valor máximo, el límite superior, el límite inferior, y dependiendo de esa numeración, qué tipo de ajuste voy a tener, un ajuste con apriete, un ajuste con juego, un ajuste deslizante, etcétera, un ajuste indeterminado, etcétera. Bien, entonces ya con esto terminamos el repaso para del tema de secciones, cortes y conjuntos mecánicos, para que le pongan atención. Para finalizar, yo voy a subir al TEC Digital una guía, esta que está aquí, donde es para recordar cómo modificar algunos espesores de línea, la altura de las cifras. Vean, por ejemplo, para modificar el sistema, si quiero primero o tercer ángulo de proyección, para modificar el tema de grosores de línea, cuánto vamos a poner de contorno, de oculto, las líneas de corte, cómo le vamos a colocar, de acuerdo a la norma, las flechas, el nombre del corte, etcétera. Aquí se los estoy indicando. Y la parte de acotado, la altura de la cifra, que es 2.5, de acuerdo a la norma, y para acotar con el trazo 45. Entonces, este documento se los voy a subir para que por favor le den una ojeada y generen su plantilla cuando vayan a generar planos y dibujen de acuerdo a las normas establecidas. Con esto damos finalizado este repaso. Fue corto y quedamos atentos a cualquier duda que pueda surgir. Buenas tardes y que estén muy bien.